Hola, ¿qué tal? Continuando con el avance de estas clases visuales que nos van a servir como herramienta de trabajo para nuestros futuros proyectos, vamos a hacer una pequeña prueba de cómo nosotros podemos colocar la pantalla principal que hemos diseñado a través de un contenedor, añadirla o adherirla a la pantalla principal del VisualFox. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una prueba de lo que nosotros haremos posteriormente ya en nuestro archivo principal de nuestro proyecto en sí, cómo nosotros podemos integrar este contenedor. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a definir es indicarle al VisualFox Pro quién va a ser la biblioteca y clase que va a estar activa o de manera predeterminada para nosotros poder recurrir a las clases visuales. Activamos el seteador setClassLib2 y indicamos la ruta de la biblioteca de clases. En este caso, vamos a trabajar mientras con objetos especiales. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como acá ya tengo una ruta similar, lo único que voy a es copiar y pegar aquí. Mencionarle que cada vez que nosotros seleccionamos una biblioteca de clases, acá nosotros en la parte posterior o inferior podemos visualizar la ruta donde se encuentra esta biblioteca de clases. Esta es la parte que nosotros necesitamos colocar en el seteador de la clase librería. Entonces presionamos Enter y ya el VisualFox Pro va a entender que cada vez que nosotros vamos a mencionar una clase visual, lo primero que va a hacer es recurrir a esta biblioteca de clase. Ya en este caso solo tenemos 3 clases visuales dentro de ella y la que vamos a emplear es la de pantalla principal. Entonces, ¿cómo nosotros agregamos justamente un contenedor o una clase visual a la pantalla principal de VisualFox Pro? Lo agregamos de la siguiente manera. Por ejemplo, hacemos lo siguiente, --screen, utilizamos la propiedad añadir objeto, abrimos paréntesis y lo que vamos a hacer es colocar dos tipos de parámetros. El primero lo voy a dejar todavía vacío y aquí en el segundo parámetro, ¿qué es lo que vamos a colocar en el segundo parámetro? Para nosotros añadir un objeto a la pantalla principal de VisualFox Pro necesitamos basarlo, justamente puede ser en una clase visual u otro elemento que sea compatible con este tipo de propiedad. Entonces, en este caso nosotros vamos a trabajar con una clase visual que ya lo tenemos definido, que se llama pantalla principal. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a primero llenar el segundo parámetro. Entonces, yo quiero añadir un objeto basado en quién, en esta clase visual, pantalla principal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el nombre completo de la clase visual en el segundo parámetro. Lo vamos a colocar de la siguiente manera. ¿Ya? Y lo que va a hacer esta pequeña propiedad de añadir objeto va a generar una copia de lo que yo le estoy indicando de esta clase visual. O sea, de esta clase visual que tengo acá, va a generar una copia y la vamos a denominar con un siguiente nombre. Por ejemplo, entonces yo le digo, voy a añadir un objeto a la pantalla principal de VisualFox basado en esta clase visual o como matriz y vamos a generar una copia. Y la copia la voy a llamar, por ejemplo, o pantalla principal. Para que guarde el mismo nombre, lo único que vamos a agregarle hacia adelante es la O, que nos va a hacer referencia que es un objeto de lo que nosotros hemos creado. Entonces ahora presionamos Enter. Aparentemente no ha sucedido nada, pero internamente ya el objeto se ha añadido a la pantalla principal de VisualFox. Hemos generado una copia de esta clase visual y la hemos integrado hacia la pantalla principal de VisualFox Pro. Ahora lo que nosotros necesitamos es de una u otra manera ponerlo visible y poder trabajar con ello. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos de la siguiente manera. --screen. Como ya sabemos que está integrado a la pantalla principal, entonces lo que vamos a hacer es
recurrir nuevamente a la pantalla principal de VisualFOC Pro, punto, y vamos a buscar O pantalla, y acá lo encontramos. ¿Ves? Que ya se ha añadido. Le damos doble clic, acá lo tenemos, y lo único que le vamos a decir es punto visible, y le ponemos en verdadero. Presionamos Enter y ya podemos apreciar que ya está integrado a lo que es la pantalla de VisualFOC Pro. Hemos habilitado ya que se haga visible. Vemos que es incompleto todavía. Entonces, ¿cómo podemos expandirlo? Podemos aplicar las siguientes opciones. Por ejemplo, le indicamos así: screen punto o pantalla va a ser igual en el width, en este caso el ancho. Basta tener el ancho de lo mismo que tiene en la pantalla principal del VisualFOC Pro. Screen.width. Y cuando le indico eso, automáticamente se va a ampliar. Ves que ya rellenó la parte que le faltaba. Acá también vemos que dentro de ese contenedor o dentro de esa clase visual hay algunas subclases o clases integradas. También podemos de una u otra manera nosotros generar cambios dentro de ella. Por ejemplo, screen, ¿ya? Punto o pantalla, y dentro estaba el objeto, en este caso esta clase principal o clase visual tenía la clase también fecha y hora o algo parecido sin ese estilo. Vamos a ubicarlo, fecha, y aquí lo tenemos, ¿ves? Fecha, hora, sistema. Entonces lo que vamos a indicar es que de una u otra manera se desplace un poquito más allá. A ver, vamos a indicarlo con, por ejemplo, con punto left, que nos indica: controla y especifica la distancia entre el borde izquierdo de un objeto. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a ver, vamos a jugar un poco con esto. Le vamos a colocar el mismo left de... Vamos a jugar un poquito a ver hasta dónde lo podemos mover. A ver. Vamos a ponerle 12 para ver a dónde se mueve. Y ves que se desplaza, ¿ves? Podemos generar esos cambios. En este caso le vamos a indicar, por ejemplo, que tenga el mismo borde. A ver, vamos a generar una pequeña operación matemática. Le voy a indicar que el left de esta clase visual va a tener el guión bajo, screen, punto, el width, justamente el ancho de la pantalla, menos, sería, a ver, vamos a ver cómo podemos generar, menos, guión bajo, screen, punto o pantalla principal, punto fecha, width también que sea. Acá. Vamos a poner un poquito para que se pueda ver toda la sentencia. Entonces lo que le vamos a indicar es lo siguiente. El left va a ser igual al ancho de la pantalla de VisualFOC Pro menos el ancho de la parte de fecha y hora del sistema. Vamos a ver si de una u otra manera nos funciona. Presionamos Enter y si se acopló a lo más cerca que nosotros necesitábamos. ¿Ya? Es algo parecido. Esto también podemos centrarlo. Esto de aquí también necesitamos centrarlo. Y vamos a aplicar lo mismo. Por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito más acá. Voy a reducir aquí. Creo que ahí lo tenemos. Y vamos a hacer lo siguiente. Screen. Punto. O pantalla principal de Visual. Pantalla principal. Y era logo. Acá lo tenemos. Logo. El left va a ser igual. ¿A quién? A todo el ancho entre... A ver. Vamos a colocarle, a ver. Vamos a generar el artificio. Va a ser igual a screen. Punto width. Hay que primero saber el ancho de la pantalla de la pantalla principal, o sea, de tu monitor que tengas. Hay que saber el ancho. Con eso lo vamos a obtener.
y vamos a generar una pequeña operación matemática. Lo que vamos a hacer, ok, tenemos todo el ancho de la pantalla del monitor menos el ancho de nuestro logo. Ya, vamos a hacer, hay que hacer esto, screen.opantalla.logo.width. ¿Ya? Una vez que tenemos esa parte, lo vamos a restar. Una vez que tenemos el ancho de la pantalla principal de nuestro monitor, lo vamos a restar con el ancho de lo que es el logo de nuestro sistema. Y nos va a quedar como resultado capaz una cantidad que ya será teniendo contemplado este ancho del logo. Y lo único que le vamos a decir, ya, de lo que quede entre 2. Y presionamos Enter y de una u otra manera genera el tenerlo centrado. Es justamente aplicar un poco de operación matemática bastante sencilla que de una u otra manera nos genere la presentación. Obviamente que aquí en el tema de imagen tenemos que buscar una imagen bastante ancha que se preste a muchas resoluciones. Justamente aquí no lo he utilizado, pero de una u otra manera de esa forma nosotros generamos lo que yo hago también acá en mis sistemas. Toda esa parte yo la aplico a través de programación. Lo que ahorita nosotros hemos aplicado a través de comando, la ventana de comando, eso yo lo utilizo justamente en el archivo principal que inicia nuestro sistema, por ejemplo, en esta parte de acá. Nosotros cuando ya trabajamos ya con un proyecto de Visual Force Pro, nosotros definimos una clave principal, en este caso, por lo general siempre es un archivo PRG. ¿Ya? Entonces en ese archivo PRG nosotros definimos de una u otra manera lo que nosotros hemos hecho ahorita. Por ejemplo, acá ves algo parecido. Y los cálculos los hacemos acá. Entonces, algo muy similar a lo que nosotros hemos hecho ahorita, pero lo que hemos aplicado desde acá, ¿ven? Esto. Para poder lograr justamente estos cambios. ¿Ya? Entonces, espero que les sea de utilidad cómo nosotros ya podemos utilizar las clases visuales, podemos activarlas de una u otra manera e integrarlas a la pantalla principal de Visual Force Pro si es necesario. O también podemos activarlo de manera flotante para ponerlo en uso. Otra forma también, por ejemplo, si ustedes pueden apreciar, vamos a poner acá, este de aquí, antes de finalizar, para que sepan también cómo podemos poner en uso otra clase visual y no necesariamente está integrada a la pantalla principal de Visual Force Pro. Por ejemplo, si ustedes ven acá, nosotros tenemos este formulario como clase visual. ¿Cómo lo utilizamos? Podemos utilizar, puede ser de la siguiente manera. A ver, vamos por acá. Hacemos public, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a llamar X formulario, X login, así, X frm login, ¿ya? Declaro una variable pública. Acá también lo que vamos a hacer es a lo que ya nos hemos definido al seteador. Vamos a copiarlo para acá para que ustedes puedan apreciarlo mejor, ¿no? Control C, Control V. ¿Cómo podemos añadir más biblioteca y clases al seteador? Simplemente le hacemos coma, indicamos la siguiente ruta. Por ejemplo, cuando yo selecciono acá la biblioteca y clase, acá me visualiza la ruta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ruta? Dice iniciar sesión -varios. Y vamos a copiar todo esto. Por ejemplo, yo voy a ayudarme con esta parte de acá. La pego aquí. Y lo único que voy a cambiar es acá. ¿Cómo se llama la biblioteca y clase? Se llama iniciar sesión varios. Presiono Enter. Y automáticamente ya Visual Force Pro no solo contempla una biblioteca y clase, sino que ya tiene entendido, ahí tiene entendido que va a funcionar esta de aquí y también va a estar acá. Las dos van a estar activas, prestas a que uno la pueda utilizar. Entonces, ¿cómo ahora desarrollamos una siguiente clase visual sin necesidad de añadirla o adherirla a la pantalla principal de Visual Force Pro?
ya nosotros hemos definido una variable pública y esta variable pública se llama xfrm-login. Lo siguiente sería mencionar a esa variable nuevamente, login, y le vamos a añadir la opción o la función createObject y entre paréntesis y entre comillas vamos a colocar el nombre de la clase visual que nosotros necesitamos crear de manera flotante. En este caso, cuando yo mencione el nombre de la clase visual, lo que va a hacer Visual Folk Pro lo va a buscar tanto en esta clase biblioteca de clase como en la segunda, y a donde la encuentre la va a activar y generar una copia para lo que yo necesite esta variable. ¿Ya? Ahora nosotros necesitamos sacar una copia de iniciar sesión 1. Entonces acá lo colocamos, iniciar sesión 1, presionamos Enter y ya hemos generado la copia. Ahora, ¿cómo lo colocamos en funcionamiento? Vamos a iniciar sesión 1. A ver, un ratito. Ya, estamos continuando. Vamos a repetir este paso acá. Justamente nos hemos saltado un pequeño detalle, que cuando nosotros definimos la variable pública para añadir el objeto, lo que nosotros primero tenemos que hacer es public, el nombre de la variable, indicar que esta variable va a ser de tipo hashObject, ¿ya? Para que pueda ser entendido dentro de Visual Folk Pro, ¿ya? Definimos que esta variable va a ser tipo objeto, va a estar de manera pública y repetimos esta parte de acá. Presionamos Enter y vamos a ver xfrm-login y aquí aparecen las opciones, ¿ves? Le ponemos, en este caso quiero que sea visible. Todos los objetos, cuando nosotros le generamos una copia para poder utilizarlos predeterminadamente, están de manera no visible. Entonces alteramos la propiedad, le indicamos que esté de manera visible, presionamos Enter, vamos a subir esto de aquí y ya lo tenemos acá, ¿ves? De esa forma nosotros podemos utilizar todas las clases visuales y ponerlas en uso. No necesariamente tenemos que estar haciendo los cambios acá, sino que también a través de línea de comandos podemos activarla. ¿Ya? Entonces, y así puede generar todo el proceso que necesite. Entonces, esa es una de las formas como nosotros podemos trabajar. Espero que les sea de utilidad. Estamos haciendo esas pruebas porque posteriormente nosotros, cuando ya comencemos a diseñar nuestro proyecto, vamos a repetir estos pasos de acá. Pero la idea es que ya ustedes vayan teniendo conocimiento cómo funciona el tema de las clases visuales, tanto cuando lo agregamos a la pantalla principal de Visual Folk Pro y lo hacemos como parte de un elemento de ello. Todo lo que se agregue, ojo, todo lo que se agrega a la pantalla principal de Visual Folk Pro está en ese momento durante el proceso. Una vez que finalice justamente todo el desarrollo de su sistema, al finalizar todo ese proceso se eliminará. De igual forma también los objetos que se crean de manera flotante, como lo hemos hecho acá. Ya, entonces espero que les sea de utilidad. Ya nos vamos a ver en el siguiente video. Estamos haciendo una prueba de todo lo que nosotros vamos a poder emplear ya en nuestro siguiente, en el proyecto que desarrollemos. Que posiblemente, y más que seguro, que sea el sistema de veterinaria. A menos que cambie el rumbo, dependiendo la necesidad en este caso, de los usuarios. Porque justamente este sistema que vamos a arrancar o vamos a iniciar es basado de acuerdo a lo que ustedes vayan a necesitar. ¿Qué otro tema aquí? Igual, si el video les resulta de bastante interés, compártanlo en sus redes sociales para que les sea de utilidad también a otras personas. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta pronto.